Evangelio de hoy. Domingo, 22 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 11 al 17. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente del reino de Dios. Y curó a los que lo necesitaban. Al caer la tarde, se le acercaron los 12 y le dijeron: Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida. Porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos a comprar comida para todo este gentío. Porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: Haced que se sienten en grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Entonces, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos. El hambre que habita en el corazón humano. La multitud que sigue a Jesús no lo hace solo por curiosidad, ni por ver milagros espectaculares. Lo sigue porque hay un hambre en su interior que ninguna otra cosa ha podido saciar. No es solo hambre de pan, de justicia o de verdad, sino hambre de Dios mismo. Y Jesús no los aparta, no se incomoda, no pone condiciones. Él recibe a todos, sana a los que necesitan y habla del reino. Porque antes de saciar el estómago, Él quiere tocar el alma. Quiere mostrarnos que el hambre más honda que llevamos dentro es hambre de eternidad, hambre de amor infinito. Jesús los acogía. El texto dice que Jesús los acogía. Ese verbo es profundo. No se trata simplemente de permitir que se acerquen, sino de abrir el corazón, de hacer espacio para el otro. Jesús acoge no solo los cuerpos, sino las historias, las heridas, los cansancios, las búsquedas. Él mira más allá de las apariencias. Y en ese gesto de acogida, el alma se siente en casa. Se siente vista, escuchada, valorada. ¿Qué necesidad tiene hoy el mundo de ser acogido de ese modo? Sin juicios, sin condiciones, solo con el amor abierto de quien es todo ternura. La ternura que sana. Jesús no solo acoge, también cura a los que necesitan. Y no solo curaciones físicas, aunque esas también, sino curaciones del alma, de la desesperanza, del abandono. Porque cuando un corazón es tocado por la ternura de Dios, algo profundo se transforma. Esa ternura que no empuja, sino que atrae. Que no impone, sino que envuelve. Esa ternura que penetra hasta donde ninguna palabra humana puede llegar. Jesús sana con su mirada, con su cercanía. Con su presencia que es descanso para los cansados. El crepúsculo y la escasez. Al atardecer, los discípulos sienten la urgencia del hambre. Despide a la gente para que vayan a buscar comida. Le dicen a Jesús. Pero él, con una lógica divina, responde: denles ustedes de comer. Aquí comienza la lección más hermosa de este relato. Porque Jesús no ignora la necesidad material. Pero tampoco quiere que sus discípulos se desentiendan de ella. No basta con compadecerse. Hay que involucrarse. No basta con ver el hambre del mundo. Hay que ofrecer algo, aunque sea poco. La lógica de lo imposible. 5 panes y 2 peces. Frente a una multitud inmensa, parece absurdo. Pero ese es justamente el terreno de Dios,
la escasez. Lo que para nosotros es insuficiente, para Él es el punto de partida. No porque necesite más recursos, sino porque quiere revelarse en medio de nuestra pequeñez. Dios no necesita abundancia para obrar milagros. Solo necesita un corazón disponible, que se atreva a dar lo poco que tiene. La lógica del Evangelio no es de acumulación, sino de donación. Lo que se da, se multiplica. Sentarlos en grupos. Jesús organiza a la multitud en grupos de 50. No hay improvisación, ni caos. Él quiere que todos estén sentados. Tranquilos, preparados para recibir. Hay un orden que revela cuidado. Y en ese sentarse, la multitud deja de ser una masa informe y se convierte en comunidad. La comunión empieza en el gesto de sentarse juntos a esperar algo que vendrá de Dios. Así también en nuestras vidas, cuando dejamos de correr, de buscar soluciones apuradas, y nos disponemos a confiar, el milagro se hace posible. Levantar los ojos al cielo. Antes de multiplicar los panes, Jesús levanta los ojos al cielo. Este gesto contiene un mundo entero de espiritualidad. Levantar los ojos es reconocer que todo viene del Padre. Es la actitud del Hijo que confía, que ora, que agradece antes de ver el milagro. Es también una invitación a nosotros: no pongas tus ojos solo en la escasez, en los problemas, en lo que falta. Levanta la mirada. Mira al cielo. De allí viene la gracia, la fuerza, la luz. Bendecir, partir y compartir. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Este gesto es anticipación de la Eucaristía. El pan partido es su propio cuerpo ofrecido por amor. Cada vez que partimos el pan, lo estamos reconociendo vivo en medio de nosotros. Y el milagro sucede también en la fracción. Lo que se guarda se pierde, lo que se parte se multiplica. La vida cristiana es así, se fecunda cuando se entrega. Lo que das con amor, se multiplica sin medida. Todos comieron hasta saciarse. Aquí está el signo más contundente de este milagro. Nadie quedó con hambre. Jesús no da a medias, no calcula las porciones. Su generosidad es abundante, desbordante. Porque el amor de Dios no conoce medida. Todos, sin excepción, son saciados. También nosotros podemos experimentar esta plenitud si abrimos el corazón al pan de vida. Si comemos no solo con la boca, sino con el alma. 12 canastos, la abundancia que permanece. Después de comer, sobran 12 canastos de fragmentos. El milagro no solo sacia, sino que permanece. Queda pan para seguir alimentando, para seguir compartiendo. 12, como las tribus de Israel, como los apóstoles. Es un número que habla de totalidad. De plenitud, de iglesia. El milagro no es solo para aquel día, es para todos los tiempos. Cada Eucaristía es ese milagro renovado. Esa abundancia que no se agota. El pan como revelación del rostro de Dios. Cuando Jesús multiplica los panes, no solo responde a una necesidad puntual, sino que revela un rasgo esencial del corazón del Padre. Su generosidad sin límites. El pan compartido no es solo alimento. Es símbolo del cuidado tierno, cotidiano y fiel de Dios. A través del pan, comprendemos que Dios no es una idea abstracta, sino una presencia concreta que sostiene la vida, que alimenta cuerpo y alma. En cada trozo repartido, late la cercanía divina que nunca olvida a sus hijos.
La Eucaristía como herencia de este milagro. Lo que ocurre en esta escena es una prefiguración clara de la Eucaristía. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Es el mismo gesto que hará en la última cena, cuando transforme el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. La multiplicación no es un episodio aislado. Es un anticipo del don supremo. Por eso, cada vez que celebramos la Eucaristía, revivimos este milagro de saciedad y amor. Participamos del mismo pan vivo que descendió del cielo y que sigue alimentando a todo aquel que se sienta con fe en torno a la mesa del reino. Compartir desde la escasez. Una de las enseñanzas más audaces del Evangelio es esta. Comparte incluso cuando no tengas mucho. Los discípulos vieron poca comida y muchos hambrientos. Pero Jesús vio en esa escasez una oportunidad para manifestar el poder del amor. Lo poco ofrecido con fe se convierte en abundancia. Este es un principio del reino, cuando se da de corazón, nunca falta. La generosidad que brota del amor nunca empobrece. Más bien enriquece a todos, incluidos aquellos que ofrecen lo poco que tienen. El milagro ocurre en las manos que comparten. Jesús no distribuye el pan directamente a la multitud, sino que lo pone en manos de los discípulos. Es en sus manos que el milagro se multiplica. Esto es profundamente significativo. El Señor quiere que sus discípulos participen de la obra. No nos quiere solo como testigos, sino como instrumentos. Cuando servimos con amor, cuando alimentamos al que sufre, cuando compartimos lo que somos y tenemos, somos parte viva de ese milagro eucarístico que nunca termina. Nadie es demasiado pobre para no dar. 5 panes y 2 peces. Tan poco, tan pequeño. Pero en las manos de Jesús, lo poco se vuelve mucho. Esta verdad debe resonar fuerte en los corazones que se sienten pobres, indignos o inútiles. Nadie es tan pobre que no pueda ofrecer algo. Y cuando lo ofrece con humildad y fe, Dios lo transforma en fuente de bendición para muchos. Es la lógica de la cruz, lo débil se vuelve fuerte. Lo pequeño se vuelve grande. Lo inútil se vuelve fecundo. La pedagogía del amor. Este episodio también es un acto pedagógico. Jesús enseña a sus discípulos cómo mirar la necesidad del mundo. No con resignación, no con miedo, sino con fe activa. Los forma en la lógica del reino, donde la generosidad se aprende ejercitándola. Y la confianza se fortalece cuando se da el primer paso. El Maestro no solo realiza un milagro, forma corazones que aprendan a repetirlo a través del amor. La presencia silenciosa de María. Aunque no aparece mencionada, la Virgen María está presente en este milagro como figura de fondo. Porque ella es la mujer que enseñó a Jesús a bendecir el pan, a cuidar de los humildes, a mirar con ternura a los hambrientos. En cada multiplicación hay algo de su alma materna, de su sí silencioso, de su disposición a dejarse partir y compartir. María es la primera discípula que vivió esta lógica del reino. Y su corazón late en todo gesto de servicio y entrega. El milagro continúa hoy. Este milagro no es del pasado. Continúa hoy, en cada comunidad, en cada mesa compartida, en cada gesto de caridad. Allí donde alguien parte su pan con otro, Jesús vuelve a multiplicarlo. No se trata solo de alimentar con comida, sino de ofrecer tiempo, escucha, consuelo, alegría. El milagro sucede cuando dejamos que el amor circule.
y se expanda más allá de nuestros cálculos. La saciedad del alma. No solo se sacia el cuerpo. La verdadera saciedad es del alma. Cuando alguien experimenta el amor de Dios hecho pan, hecha palabra, hecha cercanía, el alma queda llena. Ya no busca ansiosamente, ya no corre detrás de ídolos. Descansa, porque ha encontrado lo que tanto anhelaba. Este es el secreto de la fe eucarística, en el pan partido está la paz verdadera. Una llamada a ser pan. El Evangelio de hoy no solo nos llama a ser saciados, sino también a convertirnos en pan para otros. A dejarnos bendecir, partir y entregar. No basta con admirar el milagro. Hay que entrar en su dinámica. Dejarse consumir por amor. Como hizo Jesús. Convertirse en presencia que alimenta. En palabra que consuela, en gesto que reconcilia. Solo así el milagro se prolonga en la historia. Y el reino de Dios se hace presente aquí y ahora. Una comunidad que aprende a compartir. En la escena de la multiplicación. No hay una acción individualista ni autosuficiente. Todo el gesto de Jesús ocurre en comunidad. El milagro se da cuando todos están sentados, juntos, esperando y confiando. Este detalle es vital, la saciedad no ocurre en soledad, sino en comunión. El reino de Dios no es un banquete privado, sino una mesa donde caben todos. Y al sentarse en grupos, al mirar al otro como hermano, la multitud deja de ser masa anónima y se convierte en familia del Evangelio. El milagro de la mirada compasiva. Antes de multiplicar los panes, Jesús mira a la multitud con compasión. Este verbo tan evangélico, compadecerse, no significa sentir lástima, sino meterse en el sufrimiento del otro. Es un mirar que transforma, que involucra, que moviliza al corazón. La compasión de Jesús es creativa, busca soluciones, no excusas. Hoy también, cuando sentimos el dolor ajeno, el Espíritu nos invita a actuar desde esa compasión, que no huye, sino que se queda y sirve. Un acto profético de esperanza. La multiplicación de los panes es también un acto profético. Un anuncio visible del reino. Jesús, al alimentar a la multitud, no solo está respondiendo a una necesidad física, sino anunciando una humanidad nueva. Una humanidad que no vive del acaparamiento, sino del compartir. Donde el que más tiene no acumula, sino reparte. Este gesto anticipa el banquete escatológico. La gran mesa de la vida eterna donde todos serán saciados por Dios. El eco del maná en el desierto. Esta escena también evoca el maná del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, hambriento en el desierto, fue alimentado por Dios. Con un pan misterioso que caía del cielo. Ahora, ese mismo Dios hecho carne, vuelve a dar pan a su pueblo. Pero esta vez, el pan no cae del cielo, sino que brota de las manos de Jesús. Él es el nuevo Moisés, el nuevo pastor, que no solo guía, sino que alimenta. La historia de la salvación continúa. Y se cumple de forma más plena en Cristo. El arte de partir sin miedo. Jesús parte el pan sin temor de que no alcance. No calcula, no retiene, no duda. Sabe que el amor del Padre es inagotable. En un mundo donde reina la escasez, el miedo al mañana y la obsesión por almacenar, este gesto es revolucionario. Es una enseñanza para nosotros, no esperes a tener mucho para dar. Da lo que tienes. El miedo es lo que seca las fuentes, pero la confianza las desborda.
Lo que se entrega por amor nunca se agota. La sobriedad de lo sagrado. Este milagro no está rodeado de fanfarria ni de efectos espectaculares. Ocurre en la sencillez de lo cotidiano. Pan y peces, gente sentada, una bendición, un gesto de entrega. Pero en esa aparente normalidad, Dios se manifiesta con potencia. Esto nos habla del estilo de Dios. Humilde, callado, profundo. A menudo buscamos a Dios en lo extraordinario. Y Él nos espera en lo simple. En el pan compartido, en la escucha silenciosa, en la mano tendida. El signo de una nueva economía. La multiplicación de los panes propone una economía nueva. La del don. La de la fraternidad, la del bien común. Una economía que no mide según el lucro, sino según la justicia y el amor. Este signo interpela a nuestro mundo de desigualdades. ¿Cómo es posible que falte el pan, cuando hay tanto acumulado? La respuesta no está en producir más, sino en compartir mejor. El Evangelio nos invita a revisar nuestras formas de vivir, de consumir, de poseer. El pan como lugar de encuentro. Cuando se comparte el pan, se produce comunión. No solo se sacia el hambre, se estrechan los lazos. Se descubren rostros, se reconstruyen vínculos. El pan, que parece un objeto tan simple, se vuelve lugar de gracia. Cada vez que alguien se sienta con otro a comer, el reino de Dios se asoma. Jesús, al multiplicar los panes, no solo alimenta, restaura relaciones. Y ese es uno de los mayores milagros del amor divino. Reunir lo que estaba disperso. El pan como llamado a la misión. Después del milagro, los discípulos no son los mismos. Han participado de una experiencia que los marca para siempre. Han aprendido que lo poco, en manos de Dios, puede cambiar el mundo. Esta experiencia los forma para la misión. Porque serán ellos quienes, más adelante, partan el pan vivo de la palabra y de la Eucaristía a todas las naciones. El milagro los prepara para convertirse en apóstoles del amor que sacia y transforma. El rostro de Cristo en el pan. En cada gesto de este pasaje se revela el rostro de Cristo. Acogedor, compasivo, generoso. Profundamente humano y divinamente amoroso. En el pan partido, vemos a Cristo que se da sin reservas. En la multitud saciada, vemos a Cristo como pastor que no abandona. En los discípulos que reparten, vemos a Cristo que quiere extender sus manos en las nuestras. Y así, la historia sigue, el milagro continúa. El pan no deja de multiplicarse. El corazón de Cristo como horno de misericordia. Cada vez que Jesús parte el pan, está manifestando lo que hay en su corazón. Una ternura que no se agota. Un amor que arde como horno encendido de misericordia. No es un gesto mecánico ni funcional, sino una expresión del fuego interior que lo consume. Jesús no solo multiplica panes, multiplica compasión, cuidado, atención, ternura. Porque Él mismo es el pan vivo bajado del cielo, horneado en la fidelidad del Padre, y partido para la vida del mundo. El hambre que revela la sed de Dios. La multitud tenía hambre de pan. Pero también tenía hambre de sentido, de verdad, de consuelo. Esa hambre física que los llevó a seguir a Jesús es también símbolo del hambre espiritual que todos llevamos dentro. El milagro no solo sacia el cuerpo, responde a una sed más profunda. La sed de ser vistos, escuchados, acogidos por alguien que no pase de largo. En Jesús, ese anhelo encuentra rostro. Su pan no solo alimenta,
cura la soledad. Restaura la dignidad. Abre horizontes nuevos de esperanza. Jesús como nuevo anfitrión del pueblo. En el desierto, Moisés alimentó al pueblo con el maná dado por Dios. Ahora, Jesús se convierte en el nuevo anfitrión del pueblo de Dios. Él mismo bendice, parte y ofrece el pan. Él preside esta nueva Pascua que se insinúa ya en esta escena. Porque donde hay pan compartido, ya hay liberación, ya hay Pascua, ya hay reino. Jesús no espera a tener condiciones ideales. Convierte el campo, el aire libre, la precariedad en altar sagrado. Allí donde hay fe, todo espacio se vuelve lugar de gracia. El pan que enseña a esperar. Este pasaje nos enseña también a esperar con confianza. Antes de ser saciada, la multitud espera. Espera sentada, en silencio, en grupos. No hay ansiedad ni caos. Esta espera confiada es ya un acto de fe. Porque cuando uno sabe que el amor está presente, puede descansar, puede sentarse y abrir las manos. El pan de Dios no se arrebata. Se recibe con humildad. Y en esa espera, el corazón se dispone a acoger más que comida. Acoge la presencia que todo lo transforma. La abundancia que sobrepasa. Cuando todos comieron, sobraron 12 canastos. Es una imagen que rompe toda lógica humana. Lo natural sería que apenas alcanzara. O que quedaran con hambre. Pero en Dios, siempre hay más. Siempre hay resto, sobra de amor, de consuelo, de luz. 12 canastos no son un número al azar. Evocan a las 12 tribus de Israel. A la totalidad del pueblo elegido. Es decir, el amor de Dios alcanza a todos y sobra para muchos más. La pedagogía de sentarse. Jesús les pide que se sienten en grupos de 50. Podría haberlos alimentado de pie. En movimiento. Pero no. Los hace sentarse, organizarse, disponerse a recibir. Es la pedagogía de la lentitud santa. Para recibir el pan del cielo, hace falta parar, detenerse, descansar. Hace falta adoptar una postura humilde. El que está siempre corriendo no puede acoger el don. El que se sienta, confía. Y en esa confianza, el alma se abre a lo eterno. La discreción de lo sagrado. El relato no describe cómo se multiplicó el pan. No hay detalles espectaculares. Solo se dice que Jesús lo bendijo y lo dio. Y en ese gesto, el pan no dejó de salir. Esta sobriedad del relato nos habla del estilo de Dios. Actúa con poder, pero sin ruido. Su milagro no es para el aplauso, sino para la transformación silenciosa. Así es el Espíritu, obra sin llamar la atención, pero lo renueva todo. Quien mira con fe, descubre el milagro oculto en cada día. Un eco eclesial, la iglesia como mesa común. Este pasaje es también una imagen anticipada de la iglesia. Una comunidad reunida por Jesús. Alimentada con su palabra y su pan. Una iglesia que no vive para sí misma, sino para multiplicar lo recibido. Los discípulos, que reparten el pan, representan a cada cristiano llamado a ser servidor del reino. La iglesia auténtica no acumula, reparte. No se encierra, se entrega. Y donde hay fe vivida así, el mundo vuelve a tener esperanza. El arte de bendecir lo que se tiene. Antes de partir el pan, Jesús levanta los ojos al cielo y bendice. Este gesto es clave. Bendice lo que hay, aunque sea poco. No se queja, no critica, no exige más.
Da gracias por lo que hay. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de ver el milagro porque despreciamos lo pequeño? Jesús nos enseña que la bendición no depende de la cantidad, sino del corazón agradecido. Cuando uno bendice, todo se vuelve fecundo. Lo importante no es cuánto tienes, sino cómo lo miras. El pan como profecía del amor crucificado. Este pan multiplicado es también anuncio del pan entregado en la cruz. Porque Jesús no solo multiplica alimento, multiplica su vida. Cada pedazo de pan es símbolo de su cuerpo entregado. El milagro de hoy es preludio del mayor milagro. La entrega total de Jesús por amor. Por eso, cuando participamos de la Eucaristía, nos unimos a esta lógica del don completo. No somos simples comensales, somos parte de un amor que se parte, se reparte, y no se acaba. Una catequesis silenciosa. Jesús no da discursos antes de alimentar a la multitud. No les exige méritos, ni comprobaciones de fe. Simplemente los acoge, los mira y los alimenta. En ese gesto está contenida toda una catequesis silenciosa, pero poderosa. Jesús nos enseña que antes que enseñar con palabras, se evangeliza con gestos. El amor que se vive vale más que 1000 sermones. Cuando el pan llega a las manos del que tiene hambre, Dios ha hablado sin pronunciar una palabra. El lenguaje del pan. El pan tiene un lenguaje universal. No necesita traducción. Habla a todos los pueblos, a toda condición social, a toda edad. Es símbolo de lo esencial, de lo que une, de lo que basta. Jesús elige este alimento porque quiere hablarnos al corazón sin complejidades. El pan dice, te veo, me importas, te comparto lo que tengo. Y en cada fracción de pan, se nos recuerda que el amor no se guarda, se reparte. El milagro continúa hoy. Este milagro no quedó en el pasado. Continúa hoy, cada vez que alguien comparte lo poco que tiene con fe. Cada vez que una familia parte el pan. Sin que sobre, pero tampoco falte. Cada vez que un niño comparte su merienda. O un anciano da sin miedo a quedar sin nada. El milagro no necesita cámaras ni titulares. Ocurre en lo oculto, en lo cotidiano, allí donde el amor se vuelve pan y el pan se vuelve bendición. El pan que prepara para el don mayor. Este milagro es un preámbulo eucarístico. No se trata solo de pan físico, sino de una preparación al gran misterio. La entrega de Cristo en la Eucaristía. En esta escena, Jesús educa a sus discípulos y al pueblo para reconocer que el verdadero pan es el mismo. El pan multiplicado abre el corazón al pan vivo bajado del cielo. Por eso, esta escena es profundamente litúrgica. Anticipa la mesa del altar, donde Jesús se dará por entero, como alimento que no perece. El rostro del pastor que no abandona. Jesús actúa como el verdadero pastor. No huye ante el hambre del rebaño. No los despide, no los delega. Él mismo organiza, bendice, distribuye. Esta cercanía del buen pastor consuela profundamente. Porque revela que Dios no se queda en la altura, sino que baja a la necesidad concreta de sus hijos. En Jesús, el pastor se vuelve pan. Se vuelve compañero de camino. Se sienta junto a los suyos, y no se va hasta que todos han comido. El gesto que revela la economía del reino. En el mundo, la economía suele basarse en la lógica del cada uno para sí. Pero Jesús propone otra, la economía del compartir, del confiar, del bendecir.
No hace falta tener grandes riquezas para vivir en abundancia evangélica. Lo poco que se tiene, cuando se entrega con amor, se convierte en mucho. Esta lógica desarma al egoísmo. Porque el reino no se mide por cuentas bancarias, sino por corazones disponibles. Allí donde se parte el pan, empieza a brotar el reino. Los canastos que desafían la lógica. 12 canastos llenos. Después de haber alimentado a todos. Es como si el Evangelio nos dijera: Dios no es justo, es desbordante. Su justicia no se limita a dar lo justo, sino que da con exceso, con generosidad, con alegría. Es el estilo de Dios, sorprendernos con su exceso de amor. Cuando creemos que ya no hay más, Él nos muestra que todavía quedan 12 canastos llenos de promesa. Una pedagogía de comunión. Jesús involucra a los discípulos en el gesto del milagro. Les dice: denles ustedes de comer. No porque Él no pueda hacerlo solo, sino porque quiere educarlos en la comunión. Quiere que aprendan a ser servidores, no espectadores. Así también nosotros, no estamos para mirar desde lejos, sino para partir, repartir, multiplicar lo que hemos recibido. En cada discípulo dispuesto, Dios puede seguir haciendo milagros. El pan que sana divisiones. En este pasaje, nadie pregunta quién es digno de recibir el pan. No se hace distinción de raza, procedencia, méritos o estado moral. Todos comen. Todos son bienvenidos. Esta es la belleza del Evangelio: su pan no excluye, incluye. Es medicina para divisiones, antídoto para el orgullo. Cuando uno comparte el pan con otro, ya no lo ve como enemigo, sino como hermano. Y esa mirada es semilla de paz duradera. Un amor que no se agota. El amor de Jesús, manifestado en este gesto. No es de un día, ni de una hora. Es amor eterno, incondicional, incansable. No ama hasta cierto punto. Ama hasta el extremo. El pan que da hoy es símbolo del amor que dará en la cruz. Y ese amor, una vez entregado, nunca deja de fluir. La multiplicación de los panes nos enseña que el corazón de Cristo nunca se vacía, porque se alimenta de dar sin reservas. La Eucaristía germinal del desierto. Este momento en el que Jesús toma, bendice, parte y da el pan. Es una semilla eucarística. Aunque aún no ha llegado la última cena, el Espíritu Santo ya está prefigurando, en este milagro, la liturgia del altar. Es como si el desierto se hubiera transformado en templo. La tierra árida en mesa sagrada. Y los seguidores en una asamblea eucarística que no lo sabe aún. Así obra Dios, prepara nuestros corazones sin que nos demos cuenta. Hasta que un día descubrimos que hemos sido introducidos en su misterio. La lógica divina de la sobreabundancia. Dios no es mezquino. Cuando actúa, lo hace con plenitud. La multiplicación no fue justa, fue exagerada. Sobran canastos. Y en ese detalle hay una enseñanza que el Evangelio quiere subrayar. El amor divino nunca se raciona, no se mide con cucharas. Dios da más de lo que imaginamos. Más de lo que creemos merecer. Más de lo que pedimos en la oración tímida de quien duda. En Jesús, Dios da hasta desbordar. Los discípulos, mediadores del milagro. Los discípulos no entendían, y sin embargo obedecen. Ellos son los que reparten. Los que se acercan a cada grupo. Los que llevan en sus manos la bendición partida por el Maestro. Ellos ven de cerca cómo no se acaba el pan.
Son testigos privilegiados de un milagro que no ocurre en un instante, sino en cada paso de servicio. Esto también nos dice algo a nosotros: el milagro se da mientras sirves, mientras repartes, mientras entregas con fe. Compartir como forma de consagrar. La bendición de Jesús consagra el pan, pero es la entrega de ese pan lo que consagra el momento. Compartir transforma lo cotidiano en sacramento. La mesa humilde se vuelve altar. El trozo de pan se vuelve testimonio del reino. En cada acto de generosidad sencilla, se prolonga esta multiplicación. Dios sigue partiendo el pan a través de nuestras manos cuando hacemos de nuestra vida una ofrenda. Las manos que nunca se vacían. En el gesto del repartir, los discípulos descubren que el pan no se agota. Cuanto más dan, más tienen. Esta es una lección de espiritualidad profunda: quien entrega por amor, nunca queda vacío. Al contrario, las manos que se vacían para otros, se llenan de Dios. Porque el Evangelio es esto: quien pierde, gana; quien se entrega, se encuentra; quien ama, se sacia. La lógica del reino siempre contradice nuestros temores. Y nos invita a confiar en la promesa del Maestro. El tiempo detenido por la compasión. Jesús había salido a un lugar apartado. Quizá buscando descansar, orar, estar con los suyos. Pero al ver a la multitud, detiene su camino para acogerlos. Es hermoso contemplar cómo el tiempo se interrumpe por la compasión. Nada hay más urgente que el sufrimiento de los hijos. Jesús nos enseña que el amor no sigue agenda, no mide minutos, sino que se deja mover por el clamor del otro. Así es el corazón del pastor. El desierto como escuela del corazón. Este milagro ocurre en el desierto. Y el desierto es siempre un lugar simbólico. Allí se purifica el deseo. Se despojan las seguridades. Y el alma queda desnuda ante Dios. En ese espacio de vulnerabilidad, Dios habla con más claridad. La falta de todo hace posible el todo de Dios. Así, el desierto se convierte en aula sagrada. En lugar de revelación, en cuna del milagro. La mirada que dignifica. Jesús no ve una masa, ve personas. No actúa por estrategia, sino por compasión. Cada mirada suya dignifica. Eleva, sostiene. Él no ve solo necesidades físicas, ve corazones sedientos de sentido. En ese ver profundo, comienza la transformación. Y nosotros, discípulos suyos, somos llamados también a mirar así. Con ojos que consuelen, que comprendan, que renueven la esperanza. El alimento como expresión del amor. Jesús no da lo que le sobra. Da lo que bendice. Da lo que ama. Por eso, el pan se convierte en símbolo del amor que se vuelve concreto. El cristianismo no es solo una doctrina, es una mesa servida. Un lugar donde se parte el pan, se comparte la vida, y se aprende a vivir en comunión real, no teórica. Comer juntos, como hermanos, es una expresión visible del reino. La pedagogía de la confianza. Cuando los discípulos presentan los 5 panes y 2 peces, lo hacen con duda. Pero lo presentan. Lo entregan. Eso basta. Jesús no pide mucho, pide todo lo que tengas, aunque sea poco. Y a partir de ahí, obra maravillas. Esta pedagogía de la confianza rompe nuestras excusas. No se trata de tener mucho, sino de darlo todo con amor. El milagro comienza en ese primer acto de fe, poner en manos de Cristo lo que somos y tenemos. Cuando el amor se organiza.
Jesús hace que la multitud se siente en grupos de 50. Este detalle, que podría parecer secundario, es revelador. El amor no es improvisación caótica, sino ternura ordenada. Dios es compasivo, sí, pero también es sabio, pedagógico, cuidadoso en los detalles. La organización de los grupos no es una estrategia de control, sino una expresión del cuidado personal de Jesús. Cada grupo es como una pequeña comunidad, una iglesia en miniatura, donde la comunión ya empieza antes de recibir el pan. Los 5 panes del corazón. Más allá del número literal, los 5 panes y los 2 peces representan también nuestra aparente insuficiencia. Todos sentimos que no tenemos suficiente para ayudar, para amar, para sostener a otros. Pero Dios no busca cantidades, sino disponibilidad. Esos 5 panes del corazón pueden ser tu tiempo, tu escucha, tu ternura, tu silencio, tu perdón. Lo que parece poco, cuando pasa por las manos de Cristo, se convierte en abundancia para muchos. El pan como sacramento del encuentro. El pan no solo alimenta el cuerpo, suscita encuentro. Comer juntos crea vínculos, teje relaciones, rompe barreras. Jesús no da el pan para que cada uno coma solo, sino que lo reparte para que todos compartan. Cada pedazo recibido es una oportunidad de mirar al otro y descubrir que también está hambriento. El milagro del pan también es el milagro de la comunión humana, que florece cuando nos reconocemos necesitados unos de otros. Jesús, pedagogo del reino. Jesús está formando el corazón de sus discípulos. No les da solo doctrina, sino experiencias vividas. Los lleva a la realidad, al barro del mundo, al hambre concreta del pueblo. Y allí les enseña que la fe no se predica solo con palabras, sino con gestos transformadores. En esta escena, Jesús los está preparando para la misión futura, para que un día ellos también partan el pan eterno con comunidades que tendrán hambre de sentido, de amor, de eternidad. El pan que anticipa la cruz. La forma en que Jesús toma, bendice, parte y da. Es la misma estructura de la Eucaristía y, a la vez, una anticipación de su pasión. Él será tomado por el Padre, bendecido por su entrega, partido en la cruz y dado a la humanidad como vida nueva. Cada vez que contemplamos este milagro, estamos contemplando también la lógica del sacrificio redentor. El pan partido en el desierto es el anuncio del cuerpo entregado en la Pascua. La humanidad sentada ante Dios. Cuando Jesús hace que se sienten, está diciendo algo a toda la humanidad. Deténganse, confíen, esperen. No hay que correr, ni buscar por otros lados. En la quietud del corazón, Dios se manifiesta. La multitud no pide explicación, solo se sienta y espera. Esta actitud de espera confiada es una profunda imagen de la fe. Quien se sienta, abre su interior a recibir lo que no puede fabricarse por sí mismo. La gratuidad del don. Nadie paga por este pan. Nadie lo merece más que otro. Nadie lo compra. Todo es don. Esta es una de las enseñanzas más fuertes del Evangelio. Dios no comercializa su gracia, la regala. En un mundo donde todo parece tener precio, Jesús restaura el lenguaje de la gratuidad. La vida, el perdón, la misericordia, no se negocian, se reciben con humildad. El silencio que acompaña al milagro. El Evangelio no dice que la multitud aplaudió, ni que se sorprendió. Solo dice que todos comieron y se saciaron.
Es como si el milagro hubiera transcurrido en un silencio reverente, donde la saciedad habló más fuerte que las palabras. A veces los milagros más grandes no hacen ruido. No impresionan desde fuera, pero dejan una huella imborrable en el alma. Así obra Dios, con delicadeza, con ternura callada, con profundidad eterna. El hambre que abre la puerta al reino. Si no hubiera habido hambre, no habría habido milagro. La necesidad es la puerta por donde entra el poder transformador de Dios. No debemos temer nuestras pobrezas, ni esconder nuestras fragilidades. Ellas son el terreno fértil donde el Señor quiere plantar su milagro de amor. Por eso, el verdadero discípulo no se avergüenza de su hambre, sino que la presenta con humildad, sabiendo que Dios hará maravillas en ese vacío abierto. Una invitación a vivir eucarísticamente. La multiplicación de los panes nos invita a vivir con mentalidad eucarística cada día. A partir el pan de nuestra fe, de nuestra alegría, de nuestro tiempo. A bendecir incluso lo pequeño. A no guardar para después lo que hoy puede ser entrega. A confiar en que Dios multiplica lo que compartimos con amor. Esta escena no es solo historia pasada, es modelo. Para vivir el Evangelio en comunidad, en familia, en la vida diaria. La providencia que anticipa. Jesús sabía que la multitud tenía hambre. Incluso antes de que los discípulos lo expresaran. Su mirada no es solo sensible. Es anticipadora. Esto revela una faceta hermosa de Dios. Su providencia no espera que pidamos, ya está en camino antes de que hablemos. El corazón del Padre se adelanta. Organiza, prepara, sueña con nuestro bien antes de que lo necesitemos. Esta confianza transforma la oración en descanso. Sabemos que nada escapa a sus manos amorosas. La comunión como fruto del milagro. Después de comer, la multitud no solo está saciada de pan, sino unida. Han compartido la misma bendición. El mismo alimento, el mismo gesto de ternura divina. Y eso los transforma. La comunión brota de haber sido tocados juntos por el mismo amor. Así ocurre en la Iglesia, no somos un grupo de ideas comunes, sino una asamblea de corazones marcados por un mismo pan. Y ese pan crea vínculos invisibles pero indestructibles. Porque vienen del Espíritu. El milagro en el detalle. El Evangelio menciona los canastos llenos que sobraron. ¿Por qué Jesús permite que sobre? ¿Por qué no calcula exactamente la cantidad? Porque Dios no actúa según la lógica del mínimo necesario, sino según la lógica del amor desbordante. En ese sobrante está escondida la pedagogía de la esperanza. Aunque pienses que ya no hay más para ti. Aunque creas que llegaste tarde. Todavía queda un canasto para ti. El amor de Dios nunca se agota. El alimento de la palabra. Antes de multiplicar el pan, Jesús enseñó. No separó la necesidad espiritual de la corporal. Ni privilegió una sobre la otra. Su compasión abraza al hombre entero. Enseña, sana, da de comer. Este orden no es casual, primero la palabra, que ilumina y transforma. Luego el pan, que sacia y confirma. En cada misa, esta estructura se repite. Primero la escritura, luego la Eucaristía. Ambas son alimento del alma. La paciencia del Maestro. Jesús no se apura. No se irrita por la multitud que ha interrumpido su descanso. Ni por los discípulos que no comprenden. Él espera, explica, parte, entrega.
El amor no es ansioso. Es paciente como el pan que se hornea lentamente. En esta escena contemplamos un maestro que no impone milagros espectaculares, sino que construye corazones dóciles con su paciencia silenciosa. El desierto como vientre fecundo. El desierto no es solo lugar de prueba. Es también matriz de vida nueva. Como en el Éxodo, donde el pueblo recibió el maná. Aquí también el pan baja del cielo en figura humilde. Dios sigue haciendo brotar vida donde todo parece seco. Nuestro propio desierto interior puede volverse fértil si lo presentamos a Jesús. Él sabe multiplicar sentido en medio de la aridez. El gesto que se repite cada vez que se parte el pan en el nombre de Jesús. Este milagro vuelve a suceder. No en lo visible, quizá, pero sí en lo profundo del alma. El cuerpo eucarístico de Cristo sigue siendo dado. Sigue siendo entregado, sigue alimentando la vida del mundo. Cada misa es la prolongación de esta escena sagrada. Y cada creyente que comulga se vuelve también pan para otros. Una catequesis silenciosa. Jesús no explica el milagro. No predica sobre lo que está ocurriendo. Solo lo hace. Y esa acción silenciosa es una catequesis más elocuente que 1000 discursos. Dios nos educa muchas veces con hechos que tocan más que las palabras. El que contempla con el corazón, entiende. Y el que participa con fe, se transforma. El pan como testigo de eternidad. Este pan multiplicado no solo sació el momento. Dejó una memoria viva. Tanto que los evangelistas lo transmitieron en todos los evangelios. ¿Por qué? Porque este pan es anticipo de la eternidad. Señal del reino, presencia viva de Dios que no abandona a su pueblo. Comerlo es comenzar a gustar el banquete del cielo, donde no habrá más hambre ni lágrimas. El corazón de Jesús como altar. La escena de la multiplicación de los panes puede ser leída también como un acto profundamente litúrgico. Jesús, tomando los panes, mirando al cielo, bendiciéndolos y partiéndolos. Nos introduce en el movimiento de su propio corazón eucarístico. El altar es el mismo, su cuerpo, su compasión convertida en gesto concreto. Cada acción de sus manos refleja una decisión interior. La de amarnos hasta el extremo. No hay pan verdadero sin corazón abierto. No hay Eucaristía sin entrega real. El pan que invita a la gratuidad. Nadie en esa multitud hizo mérito para recibir el milagro. No hubo prueba de fe, ni condición previa. Jesús dio porque vio el hambre. Esta gratuidad radical del reino nos desconcierta. Porque estamos acostumbrados a intercambios, a recompensas, a méritos. Pero el amor de Dios no funciona con la lógica del mérito, sino con la del regalo inmerecido. Esto nos enseña también a amar sin esperar nada, a dar como Él da. La pedagogía de la confianza. Cuando Jesús dice a los discípulos, dadles vosotros de comer. No les está poniendo una carga imposible. Les está abriendo una puerta de fe. Les está enseñando que cuando hay amor, lo poco se convierte en suficiente. La confianza no es una ilusión, sino una decisión que activa el milagro. A veces, solo hace falta empezar a repartir, sin saber cómo terminará todo. Y entonces la gracia comienza a fluir. El gesto que incluye a todos. Nadie fue excluido de la bendición del pan. No hubo condiciones para recibir. Esto nos habla de la universalidad del amor de Dios, que se extiende incluso a los que están al margen, a los que no comprendieron,
a los que solo vinieron a ver. Jesús no discrimina por motivos morales, sociales o espirituales. Su mesa es amplia, su gesto es generoso, su mirada alcanza a todos. Esta es la iglesia soñada por Cristo, una comunidad que parte el pan sin preguntar quién lo merece. La saciedad como signo de plenitud. El Evangelio dice que comieron todos y se saciaron. Este es uno de los mayores milagros, no solo hubo comida, sino plenitud. La saciedad de Dios no es solo física, sino integral. Alguien puede tener el estómago lleno pero el alma vacía. En cambio, quien recibe el pan de Cristo es colmado en todas sus dimensiones. La Eucaristía no es solo un rito, es una experiencia real de plenitud interior. De descanso en el amor eterno. La mirada que transforma. Jesús levanta la mirada al cielo antes de partir el pan. Este gesto contiene un mensaje profundo, la bendición desciende cuando el corazón se eleva. Solo cuando miramos más allá de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades humanas, el milagro se hace posible. Esta es la dinámica del reino, mirar al cielo. Para poder tocar la tierra con más compasión. Solo quien ora puede partir el pan del alma. El pan como memorial del amor. Cada vez que leemos esta escena, revivimos el amor de Cristo, que no se cansa de darse. El pan es memoria viva. No un simple recuerdo del pasado, sino una actualización del amor eterno. Así como el pueblo de Israel recordaba la fidelidad de Dios al comer el maná, así también nosotros recordamos que no estamos solos. Que Dios sigue alimentándonos con su presencia. Esta memoria transforma la vida. Ser pan para los hambrientos de hoy. El Evangelio no es solo contemplación, es misión. Hoy, millones tienen hambre, de pan, de sentido, de justicia, de amor. Y Jesús sigue diciendo a su iglesia, dadles vosotros de comer. No podemos quedarnos en la admiración del milagro, tenemos que ser parte de él. Hay que multiplicar ternura, multiplicar esperanza. Multiplicar escucha, multiplicar gestos concretos. Ser pan es vivir como Cristo, sin reservas ni cálculos. Una espiritualidad de lo cotidiano. Este milagro ocurre en medio del día, en un lugar apartado. Sin liturgia solemne, sin templo. Jesús transforma lo cotidiano en espacio sagrado. Así nos enseña que no hay que esperar momentos especiales para hacer el bien. Cada rincón de nuestra vida puede volverse un altar. Si en él se parte el pan del amor. La espiritualidad auténtica es aquella que florece en lo concreto, en lo pequeño, en lo simple. Jesús, pan eterno para los tiempos difíciles. Este evangelio resplandece especialmente en los tiempos de escasez, de crisis, de incertidumbre. Cuando todo parece poco, cuando nos sentimos incapaces. Cuando el mundo se oscurece, Jesús aparece como pan que no se agota. Como ternura que no se extingue. En cada dificultad, esta palabra nos dice, no temas. Pon lo que tienes en mis manos, y verás que alcanza. Porque el milagro sigue ocurriendo. Cada vez que alguien decide amar como él ama. El misterio de la pequeñez fecunda. Los 5 panes y 2 peces. Son una cantidad mínima ante la necesidad de tantos. Sin embargo, es precisamente esa pobreza la que se vuelve el punto de partida del milagro. Jesús no desprecia lo poco, lo bendice, lo parte y lo multiplica. Así también ocurre con nuestras vidas. Cuando las ofrecemos, aunque sean pequeñas, Él las transforma. La fecundidad no depende de la cantidad.
sino del corazón que se entrega. Discípulos intermediarios del milagro. Jesús no da el pan directamente a la multitud, sino que lo entrega a los discípulos para que ellos lo repartan. Este gesto contiene una clave pastoral profunda. Dios quiere contar con nosotros, con nuestras manos, con nuestro tiempo, con nuestra disponibilidad. Ser discípulo es ser canal del milagro. No por poder propio, sino porque el Maestro confía en que podemos ser sus servidores silenciosos. El reino se construye con corazones dispuestos a compartir. La pedagogía del compartir. Este milagro no solo resuelve un problema físico, también educa al corazón humano en la lógica del compartir. Frente a la tentación de acumular o de guardar lo poco, Jesús enseña que la verdadera abundancia nace de la apertura. Cuando uno se abre a los demás, el milagro comienza a brotar. Compartir no es perder, es multiplicar. Cada vez que vencemos el egoísmo, abrimos un canal para que la gracia se expanda. El rostro de un Dios que cuida. En cada gesto de Jesús se transparenta el rostro de un Dios que cuida con ternura. No actúa con frialdad o distancia, sino con una delicadeza que presta atención a las necesidades más básicas. Dios se ocupa también de tu cansancio, de tu hambre, de tus necesidades más concretas. No es un Dios lejano, sino cercano como el pan recién partido, cálido como la mano que reparte alimento. La Eucaristía como horizonte. Esta escena es un claro anticipo de la Eucaristía. En ella se expresa el misterio central de nuestra fe, Dios que se hace pan para darnos vida eterna. No es solo un gesto del pasado, sino una profecía que se cumple cada vez que celebramos la misa. Cada altar es continuidad de aquel día en el desierto. Cada comunidad que parte el pan, en el nombre de Jesús, está participando de este mismo milagro. El pan como forma de amor. Jesús elige el pan, un alimento cotidiano, sencillo, pobre. No busca lo extraordinario ni lo complejo. Esto nos revela que el amor verdadero no necesita adornos. Se expresa en lo simple, en lo diario, en lo que alimenta de verdad. Amar como Cristo es hacerse pan, accesible, humilde, constante. No se trata de grandes gestos, sino de amor concreto y fiel. La economía del reino. En el reino de Dios, las reglas no son las del mercado. No hay competencia, ni lógica de escasez. En el reino, lo poco se multiplica cuando se comparte. Y lo mucho se pierde si se guarda para uno mismo. Esta escena invita a revisar nuestros criterios. ¿Vivimos desde el miedo o desde la generosidad? ¿Desde la lógica del control o desde la fe en la abundancia de Dios? El milagro como signo del reino. Cada milagro de Jesús no es un espectáculo, sino un signo. No apunta a sí mismo, sino que revela una realidad mayor, el reino que ya está presente. La multiplicación de los panes nos dice que en Jesús ya está sucediendo el banquete eterno, donde nadie queda excluido. Cada gesto de misericordia en la tierra es anticipo de esa plenitud futura. Dios no solo promete el reino, lo inaugura en cada gesto de amor. El pan que revela al Hijo. En este milagro se manifiesta quién es verdaderamente Jesús. No solo un profeta, sino el Hijo de Dios que da la vida. El pan multiplicado es signo de su identidad, se parte porque es amor. Se da porque es generosidad infinita. En ese pan está anticipada la cruz y la resurrección.
Quien come este pan comienza a vivir en él, a entender su lógica, a experimentar su vida divina. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.